Así es, hoy inicié mi día con ganas de desenterrar un clásico de YouTube, otra vez. Hola de nuevo, es un gusto tenerlos aquí de vuelta. En esta ocasión les traigo un vídeo simple, pero no por eso menos especial o interesante, ya que como lo habrán visto desde el título, hoy vamos a recordar este video llamado Lego Kraken, video el cual es una animación de Lego clásica que seguramente todos habremos visto en nuestra infancia, y eso me incluye a mí, y como no, ya que este video tiene actualmente más de 60 millones de vistas, eso es incluso más que la población total de algunos países, y les cuento que todavía recuerdo estar empezando a conocer YouTube a mis 7 años cuando vi esta animación de Lego y quedé bastante fascinado por todo lo que ahí se podía ver. También, esta, junto con la película de Lego Minecraft de la que ya habré hablado anteriormente en mi canal, son producciones legendarias del stop motion que salieron en 2015, por lo que ahora es momento de recordar otro video que a todos nos ha tocado ver alguna vez en la plataforma. Cabe aclarar que al parecer ninguno de los personajes que veremos a continuación tienen un nombre propio, aunque no lo sé, tal vez pertenezcan a un set de Lego específico en el que sí tengan nombres para ellos, aunque de todos modos eso no es un problema para que yo haga este resumen, así que empecemos de una vez. En este video vemos a un grupo de piratas en un barco que habían secuestrado a una chica y la tenían retenida. De pronto uno de los tripulantes vio que se acercaba un segundo barco mucho más grande que el de ellos. Tal parece que no hay una historia para los hechos de esta animación, así que lo que diré a continuación es solo una teoría, pero puedo estar seguro que la chica era la hija de una persona importante y los piratas la secuestraron, por eso enviaron un barco para rescatarla y varios soldados por si la situación se ponía difícil. Eso también explica por qué los piratas querían tirarla al agua para que los tiburones se la comieran, y si bien había una gran diferencia en cuanto al tamaño y la tripulación de ambos barcos, tanto los piratas como los soldados no dudaron en usar armas en un intento de mostrar superioridad. Sin embargo, todo eso pasaría a segundo plano cuando se escuchó un rugido estruendoso desde las profundidades, haciendo que los tiburones huyeran despavoridos. De pronto ambas embarcaciones sintieron un fuerte golpe que los sacudió a todos, pero lo que nadie se esperaba en ese momento fue que de manera sorpresiva saliera un gigantesco tentáculo del agua y en un movimiento rápido partió en dos el barco de los piratas, llevándose así a su tripulación, y aunque el capitán sobrevivió no fue por mucho. En ese momento la protagonista cayó y tuvo que nadar para llegar al segundo barco, pero le siguió el paso una tripulante del primer barco que quiso subirse primero, aunque eso sería lo último que hizo antes de que llegara a su inevitable destino. Por suerte la protagonista logró subir, pero ahora todos estaban en alerta por el ataque del Kraken, por lo que los soldados usaron todo lo que tenían para defenderse del colosal monstruo, desde lanzas y escopetas, hasta los cañones del barco, pero sin poder hacer nada para detener el caos y la destrucción, mientras que la protagonista se subió en el mástil de una de las velas para estar segura, estando ahí salva a un sujeto que inexplicablemente le había caído bien, tal vez era su prometido o algo así. Como lo habré dicho antes, no hay una historia tal cual para esta animación, por lo que depende de la creatividad hacer algún argumento que le diera sentido y sea convincente. Pero ahora volviendo, el Kraken había partido en dos la embarcación con uno de sus tentáculos y sacó su boca para devorarse a todos, pero de repente un barril con material explosivo se le metió ahí, y la chica protagonista sacó una pistola con la cual le disparó en ese lugar y el monstruo explotó por completo. Finalmente, ambos sobrevivientes hicieron una embarcación improvisada para salir de ahí, siendo así el final de esta épica animación. Muy bien, es momento de dar mi veredicto sobre este video que acabamos de ver, y para ello tengo que aclarar que voy a hablar con total honestidad para que todos podamos estar de acuerdo. Primero mi calificación, yo le doy un 9.99 de 10, como tal la animación está muy bien lograda y admiro el trabajo invertido para que se viera tan fluida con movimientos realistas, además de los modelos, las figuras y el hecho de que si hubiera una destrucción real de esas construcciones, eso sí que es tomarse en serio un trabajo, y para ser una animación
animación stop motion independiente del año 2015 se ve bastante bien, estoy seguro que a todos nos impresionó ver esto en nuestra infancia, sin embargo, lo que no me terminó de convencer es que no tiene mucha historia de fondo, ya que en ningún momento se nos explica cómo ni por qué los piratas capturaron a la chica, o porque ella decidió salvar al sujeto que estaba en la vela, aunque como lo habré dicho antes, depende de la creatividad inventarle una historia que tenga sentido con lo que ocurre, pero aún con ese detalle, esta es una excelente animación de Lego en stop motion que sí merece ser parte de la nostalgia de mucha gente. Por cierto, no sé si solo sea yo el que piensa esto, pero me parece que este stop motion de Lego es una parodia de una parte de alguna película de los Piratas del Caribe, en el que también aparece un Kraken destruyendo un barco, creo que ya la estarían ubicando, de hecho también me tocó ver esta escena de los Piratas del Caribe al mismo tiempo que descubrí la animación de Lego, y de ahí recuerdo haber visto otros vídeos sobre criaturas mitológicas y demás. Vaya que mis intereses en YouTube cuando tenía 7 años eran algo de lo que no puedo presumir mucho actualmente una década después, jajaja. Por cierto, el creador de este video se llama Joshua Chauner, también conocido como Hamster Productions. Él es un animador y director de varias producciones y otras películas en stop motion de Lego, originario de Reino Unido. Se podría decir que él es un hermano de Titan Pictures, si por lo menos Titan Pictures hiciera animaciones de Lego sobre otros contenidos además de Minecraft. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el vídeo de hoy, muchas gracias por quedarse hasta el final y espero que les haya traído buenos recuerdos. Suscríbanse, denle like y comenten qué otro video nostálgico puedo traer en el canal. Los espero en el próximo video, hasta luego y gracias.